Porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco el Padre les perdonará a ustedes. Bienvenidos a una tarde con Dios. Hablemos del resentimiento. El resentimiento es un dolor moral que se produce como consecuencia de una ofensa. La persona que lo sufre no logra olvidar esa ofensa, de manera que lo vuelve a sentir una y otra vez. Entre paréntesis, resiente. Este sentimiento va acompañado de rencor y hostilidad para quienes causaron el daño. En 1 Timoteo 5:15 dice: cuiden que nadie devuelva a otro mal por mal, sino constantemente procuren el bien entre ustedes y con los demás. 2 Timoteo 2:24 dice: un servidor del Señor no debe ser peleador, sino comprensivo con todos, apto para enseñar y paciente, que corrija con mansedumbre a los que contienden contra él, por si acaso Dios les concede el arrepentimiento para que conozcan la verdad, y volviendo en sí, escapen del lazo de Satanás, por quien fueron enredados a su voluntad. Hablemos de la diferencia entre el rencor y el resentimiento. En términos generales, el rencor y el resentimiento son exactamente lo mismo. Se pueden usar ambas palabras como sinónimas. Sin embargo, es común que se les distinga a través de ciertos matices de intensidad que hacen del rencor un sentimiento más grave, fruto de guardar un resentimiento durante mucho tiempo. De hecho, si se busca rencor en el diccionario de la lengua española, es común verlo definido como un gran resentimiento. Esto parece reflejado en el origen del término rencor, proveniente del latín rancor, un derivado del verbo rancere, enranciar, o rancidus, rancio. Esta palabra fue empleada por primera vez por el poeta latino Tito Lucrecio, quien la usó como metáfora para referirse a los resentimientos de que tan añejos acaban adquiriendo mal olor, como los alimentos rancios. Visto así, el rencor es literalmente un rancio resentimiento. No existe una causa única para el resentimiento, pero la mayoría de los casos implican una sensación subyacente de haber sido maltratado o agraviado por otra persona. Experimentar frustración y decepción es una parte normal de la vida. Cuando los sentimientos se vuelven demasiado abrumadores, pueden contribuir al resentimiento. El rencor ha formado parte de toda la historia bíblica. Cuando recordamos la conocida historia de Jacob y Esaú, ellos eran hermanos cuates. Cuando se dio su primogenitura por un plato de lentejas y la posterior suplantación de Jacob, que se quedó con la bendición del hijo primogénito. Les recomiendo leer toda la historia, capítulo 27 de Génesis. En Génesis 27:35 dice: su padre le respondió: tu hermano se introdujo con engaño y ha recibido tus bendiciones.
Entonces dijo Esaú: con razón le pusieron por nombre Jacob, pues me ha engañado 2 veces. Me ha quitado mi primogenitura, y he aquí, ahora ha recibido mis bendiciones. Entonces Esaú dijo a su padre: ¿no has dejado una oración para mí? Y Esaú dijo a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme. A mí también, padre mío. Luego Esaú alzó su voz y lloró. Entonces Esaú guardó rencor a Jacob por causa de las bendiciones con que lo había bendecido su padre. Y Esaú dijo en su corazón: los días de luto por mi padre están cerca, y entonces voy a matar a mi hermano Jacob. Cuando informaron a Rebeca las intenciones de Esaú, su hijo mayor, mandó a llamar a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí tu hermano Esaú ha amenazado con darte muerte. Por tanto, hijo mío, presta atención a mi voz, levántate y vete hacia Harán con mi hermano Labán. Permanece allá unos cuantos días hasta que se calme la furia de tu hermano, hasta que se aparte la ira de tu hermano en contra de ti y olvide lo que hiciste. Entonces mandaré a traerte de allá para que no sea yo privada también de ustedes en un mismo día. El rencor es algo que puede mantenerse en el tiempo. Incluso ha llevado al ser humano a cometer crímenes. Este resentimiento ha escalado volviéndose en rencor, que se transforma en odio. Y bajo el dominio de estos sentimientos y emociones en caos, las personas pueden llegar a tener la sangre fría de pensar: no lo haré ahora, pero mi padre pronto morirá y entonces le daré muerte a mi hermano. Estamos hablando de una rivalidad entre hermanos, en medio de una familia. El rencor divide, destruye, mata. Y a lo largo de la historia de la humanidad, hay miles de historias que desgraciadamente han copiado este patrón de conducta. Vemos a Esaú huyendo del seno de su familia por causa de esta amenaza de muerte. Los años transcurren fuera de su tierra y él crea su propia familia. Y al paso de los años, Dios le pide volver. En Génesis 31:3 dice: entonces Yahweh dijo a Jacob: regresa a la tierra de tus padres y a tus parientes, y yo estaré contigo. Pero volver no era para Jacob tan fácil. Ahí estaba su hermano, quien en algún momento quiso matarlo, y se vio forzado a huir. En Génesis 32:9 dice: enseguida Jacob oró, diciendo: oh Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Yahweh, que me dijiste: vuelve a la tierra de tus padres, a tus parientes, y yo te prosperaré. No soy merecedor de todas tus bondades y de toda la justicia que le has hecho a tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora poseo 2 campamentos. Líbrame de la mano de mi hermano Esaú, porque le tengo miedo, no sea que venga y me hiera a mí y a las madres con sus hijos. En Génesis 33:1 dice: levantando Jacob su mirada, vio, y he aquí que venía Esaú y con él 400 hombres. Entonces repartió a los hijos entre Lea y Raquel y las 2 siervas, e hizo que pasaran primero sus siervas con sus hijos, y al final Raquel con José. Y poniéndose al frente de ellos, se postró en tierra 7 veces, hasta que estuvo cerca de su hermano. Entonces corrió Esaú a encontrarlo, lo abrazó y se le echó al cuello y lo besó y lloraron. Esta historia es, como dicen,
Con el tiempo todo se cura. Sin embargo, la mayoría de las historias no alcanza a pasar el tiempo suficiente para que la persona que se siente ofendida se le baje aquella ira, aquel sentimiento que por lo regular es cuando cometen todo tipo de crímenes. El rencor es un sentimiento profundo y poderoso que una vez que está dentro de nosotros desequilibra nuestra mente y cuerpo. En realidad, esto ocurre con cualquier sentimiento negativo. Si está presente durante muchos años, acaba volviéndose contra nosotros. Debemos comprender que mantener estas emociones negativas no te dejarán ser feliz del todo. Así que aparte de tener sentimientos negativos dentro de ti, te niegas tu propia felicidad. Estas emociones nos perjudican y nos destrozan física y mentalmente, ya que todos estos pensamientos son tóxicos. Es necesario aprender a soltar y a olvidar ese dolor. El rencor es un obstáculo para mantener una relación sana de amistad o de amor. Es muy importante reflexionar acerca de este tipo de sentimientos, ya que pueden llevarnos a vengarnos por el mal recibido. Y nuestro cerebro empieza a tener una cantidad de imaginaciones terribles, incluso el asesinato. Es muy importante poder comunicar nuestros sentimientos, hablar, expresar lo que sentimos, lo que nos molesta, lo que nos hace sentir mal, tratar de que todo se acomode otra vez. Perdonar ayuda a estabilizar nuestras relaciones con los demás. A diferencia del amor, que en su expresión más sublime puede llevarnos a dar la vida por otro, tanto el rencor, aunado al odio, busca causar el mayor daño posible al otro, destruirlo, acabarlo. Este sentimiento te consume y te destruye. La persona se vuelve irracional, o sea que su mente se queda bloqueada, estancada en ese tipo de emociones tóxicas y negativas. Una manera de combatir estos sentimientos es perdonar a la persona que odia. Y la segunda es buscar a toda costa tu paz interior. Es una realidad que entre más resentimiento tienes en contra de una persona, más te atas a ella. Al contrario, no te concentres tanto en esa persona, más bien déjala ir. Hablemos de otra historia bíblica. También está la historia de Abel, quien era un pastor de ovejas, y su hermano Caín, que era un agricultor. En Génesis capítulo 4, del versículo 2 en adelante dice: y de nuevo dio a luz a su hermano Abel, y Abel llegó a ser pastor de ovejas, y Caín se dedicó a cultivar la tierra. Al transcurrir algunos días, aconteció que Caín presentó una ofrenda a Yahweh del fruto de su campo, y Abel también de los primogénitos de sus ovejas, a los más gordos, y Yahweh se agradó de Abel y de su ofrenda, pero no se agradó de Caín ni de su ofrenda. Y se molestó mucho Caín, y su semblante se entristeció. Y dijo Yahweh a Caín: ¿por qué te has molestado? ¿Por qué se ha entristecido tu semblante? He aquí, si lo que haces está bien, lo aceptaría. Pero si lo que haces no está bien, el pecado está a la puerta. Tú te rendirás a él y él te dominará. Entonces Caín dijo a su hermano Abel: vamos a la llanura. Y aconteció que estando en el campo, Caín se alzó contra su hermano Abel y lo asesinó. Caín, al ver que su ofrenda no fue aceptada, se cegó por la envidia, que lo llevó a compararse con su hermano, que al creer que su ofrenda merecía ser aceptada, quizás por el esfuerzo que realizó, lo llevó a enfurecer y a cegarse, a no comprender por qué las cosas fueron así.
El resentimiento, convertido en rencor y posteriormente en odio, había nacido en él y sabía que su rostro lo delataría. Por eso andaba cabizbajo. Sabía que no podía soportar esto, que se había despertado en él. Dios sabía lo que estaba pasando dentro de Caín. Mientras Caín sentía un terrible arrebato de ira, furia, odio, envidia, descontrol, una mezcla de sentimientos y de emociones totalmente fuera de control. Esto mismo sigue pasando hoy en día. El mundo está fuera de control, sus emociones están desbordadas y piensan que acabar con la persona que les hizo daño, que los abusó, que los maltrató, que los humilló, que los hizo sentirse mal, acabarán con el problema, cuando el real problema está dentro de nosotros, porque nos dejamos arrebatar por el enojo, porque no damos chance al perdón o a la disculpa, etc. Dios conoce lo más profundo de nosotros. Por eso nos dice que miremos a nuestro interior. En Mateo 15, del 18 al 19 dice: pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y esto es lo que contamina al hombre, porque los malos pensamientos, el adulterio, el homicidio, la fornicación, el robo, el falso testimonio y la blasfemia provienen del corazón. Dios estaba advirtiendo a Caín del poder destructivo de la ira y de no tomar control de todos los sentimientos que habían nacido en él. El pecado te acecha como una fiera. En 1 de Pedro 5, del 8 al 9 dice: sean sobrios y estén alertas, porque su adversario, Satanás, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por tanto, resístanlo, estando firmes en la fe. Sepan también que los mismos padecimientos les están sobreviniendo a sus hermanos que están en el mundo. No obstante, tú puedes dominarlo. Resistir significa luchar contra él, aun cuando muchas veces el peor enemigo de cada uno de nosotros somos nosotros mismos. Dios no quería que Caín cediera al pecado. No quería que fuera arrastrado por sus sentimientos negativos y destructivos. Desgraciadamente, la puerta del mal estaba abierta. En el versículo 8 dice: entonces Caín le dijo a su hermano Abel: vayamos a la llanura. Y aconteció que estando en el campo, Caín se alzó contra su hermano Abel y lo asesinó. Caín hizo que su hermano se confiara de él a través de esa conversación que tendrían en la llanura, antes de asesinarlo. En el versículo 9 dice: Dios le pregunta a Caín por Abel. Y Yahweh preguntó a Caín: ¿dónde se encuentra tu hermano Abel? Y él contestó: no sé, ¿acaso yo soy el guardia de mi hermano? Dios sabía lo que había pasado, pero le estaba dando a Caín la oportunidad de arrepentirse. En él solo había de confesar su pecado y comenzar a hacer lo correcto después de haber hecho el mal. Dios sabía lo que había pasado, pero le estaba dando a Caín la oportunidad de arrepentirse, de que él pudiera confesar su pecado y que pudiera empezar a hacer lo correcto después de haber cometido aquel terrible mal. Al ver estas dos historias nos damos cuenta de lo terrible que puede ser albergar pensamientos, sentimientos negativos como es el resentimiento, que una vez añejado se vuelve en rencor y que va escalando al odio, el odio va escalando a la venganza y la venganza va escalando hacia la muerte. Es como una cadena que va eslabonada. Sin embargo, aún nosotros
cualquier persona que haya sido ofendido, lastimado, maltratado. Yo sé que tal vez tú dirás, es que tú no viviste lo que yo viví, es que tú no sientes lo que yo siento. Creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos experimentado cosas fuertes, algunos situaciones más fuertes, más dolorosas, incluso más terribles que otros, pero es una realidad que todos podemos hacer la diferencia. En una historia, tal vez el tiempo fue la que ayudó a que estas heridas se fueran cerrando, a que ese dolor fuera amainando. Pero en esta segunda historia vemos que bajo el descontrol, bajo el caos de la ira, ese momento de furor, podemos tomar decisiones muy graves, incluso matar. Y a veces, cuando nos damos cuenta, ya es tarde. Ya no podemos revivir a esa persona. Y quizás, aparte de haber manchado nuestras manos con sangre, nos toque pasar muchos años en una cárcel, y entonces simplemente estaremos entrando de una cárcel espiritual de resentimiento, de rencor, de odio, de venganza y de muerte, en la cual están estas personas, que es una cárcel espiritual. Entonces estarán atravesando hacia una cárcel que sería física. Y la condición de estas personas puede empeorar mucho, porque realmente yo sé que perdonar no es fácil. Pero sin embargo, perdonar es la mejor elección que tenemos. En 1 Corintios 10:11 dice: todas estas historias sucedieron como ejemplo y fueron escritas para amonestarnos. Dios siempre nos insta a tomar lo bueno y a desechar lo malo. Y todas estas historias fueron escritas para eso, para que de ellas aprendamos y, si es posible, no cometamos los mismos errores. Pero ¿qué sucede cuando estamos en esa cárcel del resentimiento? Estudios realizados por la Universidad de Stanford han hallado que las personas que no perdonan sufren niveles elevados de presión arterial y frecuencia cardíaca. Por lo tanto, tienen mayor probabilidad de padecer enfermedades cardiovasculares y de sufrir infartos. ¿Qué órganos afecta el resentimiento? Si vivimos con resentimiento, rabia, agresividad, cólera, indignación, irritabilidad o ira, nuestro hígado y vesícula biliar sufrirán. El cuerpo es el reflejo de las emociones y los pensamientos. Todo este tipo de alteraciones mentales y de todos es conocido que existe una relación directa entre nuestras emociones y nuestros órganos, por lo que es importante cuidar nuestra mente como nuestro cuerpo. Son muchas situaciones en las que el cuerpo enferma por una causa mental, sin existir una causa física como tal. Las emociones influyen más de lo que podemos pensar en nuestra salud. Hay una relación directa e intensa entre las emociones, los órganos y los síntomas que podemos experimentar. Seguro que hemos oído hablar más de una vez que la mente controla el cuerpo. El funcionamiento biológico del cerebro es el que hace que esto sea así, que exista una relación entre pensamiento y cuerpo, entre emoción y síntomas. Esto es tan tremendo que cuando mantenemos un pensamiento negativo en la cabeza durante 1 minuto, nuestro sistema inmunitario queda durante aproximadamente 5 horas. Esto es una situación delicada, por lo que estos pensamientos de mantenerse
En el tiempo, estaremos más predispuestos a contraer enfermedades por la debilidad del sistema inmunitario que nos protege. Debemos ser conscientes que las emociones negativas destruyen. Sin embargo, las positivas es todo lo contrario, tienen la capacidad de curar y de hacernos felices. Es necesario que aprendamos a vivir con nuestras emociones, buenas o malas, y saberlas controlar, gestionar y comprender, aunque no las exterioricemos. Debemos saber que pueden indicar que algo no funciona bien y pensar que la enfermedad puede tener un origen emocional causado por algún tipo de sentimiento no manifestado, como tal que se proyecta en el plano físico. Es por eso que órganos como el corazón o el intestino se relacionan con la alegría que los estimula. En cambio, la agitación o el exceso de excitabilidad, el estrés o la ansiedad pueden causar taquicardias, insomnio y falta de concentración. Las personas obsesivas y que se desbordan emocionalmente suelen tener un desequilibrio cardíaco y digestivo. Las personas muy activas que se preocupan en exceso y que reaccionan con agresividad e ira de manera desproporcionada al estímulo sufrido tendrán manifestaciones físicas relacionadas con problemas de hígado y la vesícula, que se pueden presentar en forma de malas digestiones de las grasas, dolor en el costado derecho, color amarillo de la piel y manchas oscuras en la cara, e incluso problemas de visión. Ejemplos: el temor, la falta de autoestima y la timidez están asociadas a los riñones, las glándulas suprarrenales y a la vejiga. El miedo o la angustia pueden dar dolor lumbar e infecciones urinarias. Nuestra energía se ve reducida con una disminución del metabolismo y alteraciones de los procesos de la digestión cuando sentimos estas emociones. La tristeza, la melancolía y la aflicción pueden afectar al pulmón. Podemos sentir opresión en el pecho, dificultad para respirar, resfriados frecuentes, asma y problemas circulatorios, e incluso falta de apetito o pereza. En los días que estamos viviendo llenos de emociones no muy positivas, es fundamental que nos enfrentemos a la enfermedad y a las situaciones diarias con el mayor optimismo posible y tener todas nuestras emociones controladas y pasar de negativo a positivo para un mejor funcionamiento de nuestro cuerpo y mente y una mayor defensa ante la enfermedad. ¿Cuáles son los tipos de resentimiento? El resentimiento puede ser expresado de varias formas, desde la pasividad hasta la agresión abierta. La pasividad puede tomar la forma de la negativa de hablar con la persona o el grupo que se perciba como responsable del resentimiento, o la evitación de la situación en la que se originó el resentimiento. La persona resentida rumía de manera interminable la afrenta sufrida. Su queja es infinita. La situación por la que pasa puede compararse con la de un carro que se mantiene patinando. Paradójicamente, el resentido se apega a la persona contra la cual siente rabia y busca que ésta le devuelva aquello que injustamente le quitó. Siempre está al acecho para lanzar el dardo y herir. No olvida, no perdona. Es arrogante y soberbio. Cree que solo él o ella tiene derechos. El resentido puede tener sentimientos de inferioridad y pensar que no se tiene lo que merece.
nunca es reconocido, siempre es maltratado. Lo que no es útil ni sano es cultivar estos sentimientos hostiles, atacando cada vez que es posible. El resentimiento no va a cambiar al otro e intoxica como un veneno al resentido. Si bien el resentimiento es una emoción que la persona no escoge, sin embargo, los seres humanos son capaces de reconocerlo y usar la razón para afrontarlo, de modo que puedan dejar de ser esclavos de los sentimientos negativos que genera. Debemos entender que es dañino para la salud mental y física. Vivir constantemente intoxicado por sentimientos de rabia, impotencia y venganza. Por esa razón, cuando sienta que esta situación no logra manejarla o controlarla por su cuenta, que se prolonga en el tiempo y que afecta su calidad de vida y su tranquilidad, busque el apoyo de un tercero. Un profesional en salud mental puede orientarlo en este proceso. De ahí la hipótesis de que el estrés y las emociones negativas generadas por el rencor, la ira y el odio pueden causar enfermedades tales como el asma, artritis, dolores, úlceras y alteraciones cardiovasculares. La ira y la hostilidad generados por sentimientos de venganza actúan en las glándulas que producen el cortisol, la epinefrina y la norepinefrina, que puede afectar el funcionamiento de neuronas en el hipocampo, en el área del cerebro relacionada con el aprendizaje. Estas células cerebrales pueden morir de prolongarse esta acción en el tiempo. ¿Cuáles son las consecuencias del rencor? Si te resulta difícil perdonar, es posible que te ocurra lo siguiente. Lleves tu ira y amargura a nuevas relaciones y experiencias. Estás tan enfocado en la mala experiencia que no puedes disfrutar del presente. Empiezas a resentirte con la otra persona y a pensar en lo que te hizo. Las heridas parecen imperdonables y el resentimiento se convierte en odio, como cemento que se endurece lentamente. Tu actitud hacia la otra persona se vuelve rígida y nada de lo que dice o hace marca la diferencia. El odio proporciona una excusa perfecta para seguir enojado. ¿Cuál es el propósito del resentimiento? El resentimiento se conoce como la emoción de la justicia, ya que generalmente va acompañado de la sensación de que necesitamos aferrarnos a nuestro resentimiento para adoptar una postura moral sobre un comportamiento inaceptable. Renunciar a nuestro resentimiento a menudo puede sentir que estamos dejando a la otra persona fuera del gancho o tolerando su comportamiento. El resentimiento puede durar toda la vida, a menos que lo confrontes. Me molesta eso. Muestra que te respetas a ti mismo y no permitas que otros se aprovechen de ti. El resentimiento en casos como estos representan un desarrollo en el enojo interno, de leve a más, profundo y persistente. El resentimiento puede conducir a la infelicidad, irritabilidad continua y afección psicológica, incluidas la ansiedad y la depresión excesiva. ¿Cómo se le llama a una persona resentida? Les dicen beligerante, amargo, odioso, rencoroso, antipático. Un hombre resentido puede actuar pasivo-agresivo.
expresando sus sentimientos a través de acciones o comportamientos sutiles en lugar de abordar directamente el problema en cuestión. En Levítico 19:18 dice, se afirma, no te vengarás de los hijos de tu pueblo, ni les guardarás rencor, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es una realidad que perdón y rencor son las caras opuestas de una misma moneda. Y para pasar de una a la otra es necesario mantener la mirada del amor. En Efesios 4:32 dice, sean afectuosos y compasivos unos con otros, perdonaos unos a otros, así como Dios nos perdonó por medio del Cristo. La Biblia nos enseña que debemos dejar de lado cualquier sentimiento de resentimiento hacia los demás. En Efesios 4:31 dice, desháganse de toda amargura, de ira, de riñas y calumnias y de toda forma de malicia. Jesús no quiere que tengamos estos sentimientos amargos hacia otras personas en nuestras vidas. El resentimiento no tiene lugar en el corazón de un cristiano. Esto puede hacer que la ira, la amargura, los celos, el resentimiento crezcan en nuestros corazones. Es una realidad que muchos de nosotros hemos experimentado heridas emocionales que nos han llevado a albergar resentimiento hacia otras personas, aunque entendemos que esta actitud no es beneficiosa. A veces persistimos en recordar eventos pasados y mantener rencores, sin considerar que solo nos causamos daño a nosotros mismos. Es cierto que el resentimiento enferma el alma, pero también afecta el cuerpo y el organismo en su totalidad. Recordemos que perdonar es lo que Dios desea de nosotros, ya que sabe que esto beneficia al corazón. El perdón en realidad no representa humillación, sino más bien un acto de valentía que nos permite vivir en libertad. Si hemos sido heridos, debemos perdonar y buscar el perdón, evitando que la amargura se apodere de nuestro ser o que el resentimiento se arraigue en nuestro interior. Así como Dios nos ha perdonado, debemos hacerlo nosotros también para experimentar su inmenso amor. Es normal sentir molestias cuando nuestro orgullo ha sido herido o cuando han abusado de nosotros, pero recordemos las palabras de Jesús en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ante el cumplimiento de las Escrituras que se están desarrollando frente a nuestros ojos, toda persona, sea creyente o no, debe tomar tiempo para examinar su interior, ya que cada uno individualmente va a dar cuentas a Dios de sí mismo. Ya sean desastres naturales, accidentes, terremotos, rompimiento de presas, inundaciones, la muerte se nos está presentando de muchas formas y con muchas caras. Y lo mejor que podemos hacer es vivir en un estado de gracia delante de Dios. Si pecamos, ya que en realidad no hay hombre que no peque, la confesión inmediata puede liberarnos. El arrepentimiento constante, la persistencia en tener una comunicación real y verdadera con Dios. Entender que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Esto nos hará más conscientes de vivir en santidad y de no albergar en nuestro corazón sentimientos oscuros, negativos o tóxicos. Es muy importante la autoexaminación. En Marcos 11:25 dice, cuando se pongan de pie para orar, si tienen algo contra alguien, perdónenlo. Cuídense, no sea que alguno de ustedes pierda la gracia de Dios y alguna raíz amarga produzca brotes perjudicando a muchos. En Efesios 4 del 31 al 32 dice, arranquen de raíz
de entre ustedes disgustos, arrebatos, enojos, gritos, ofensas y toda clase de maldad. Más bien, sean buenos y comprensivos unos con otros, perdónense mutuamente como Dios los perdonó en Cristo. Jesús, quien es nuestro mayor ejemplo, en 1 de Pedro 2:23 dice: insultado, no devolvía los insultos, maltratado, no amenazaba, sino que se encomendaba a Dios, que juzga justamente. El Señor es amor, y el amor es paciente y muestra comprensión. El amor no se deja llevar por la ira y olvida lo malo. El Señor Jesús, en la oración del Padre Nuestro, dice: perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En otra versión dice: perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. En 1 de Pedro 4:8 dice: sobre todo, sed fervientes en vuestro amor, los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. El Señor Jesucristo nos extiende una advertencia y es importante no olvidarla. En Mateo 6, del 14 al 15 dice: porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco el Padre les perdonará a ustedes. Una tarde con Dios es una producción por Fred Romero. La voz de hoy fue Maricruz Medina. Música original por Fred Romero. Visita nuestro canal de YouTube, Verdad Superior, o visita nuestro sitio verdadsuperior.com para más información sobre el mundo espiritual. El proverbio de hoy. ¿Cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? Jesús le respondió: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7.